un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Lo que queda del día, ya cerrando la semana en sus días hábiles. Hoy con conversaciones, pero muy interesantes. Por ejemplo, Hulda Omar Figueroa, él es coordinador del área de estudios en justicia del Centro UC Justicia y Sociedad, la agenda de seguridad, los cambios que ha habido en el Ministerio del Área a tan poco andar del actual gobierno, fueron parte de los temas de conversación. También, a propósito de Sala Cuna Universal, estuvimos detallando cada paso que se ha dado hasta ahora y las posibilidades que avance esta iniciativa. Lo hicimos con la ex subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva. Y te invito también a que profundices con nosotros en el proyecto World Internet Project, en una conversación de Paula Molina con el académico e investigador Sergio Godoy Echeverri, de la Pontificia Universidad Católica, que ha liderado esta iniciativa, un estudio longitudinal e internacional que analiza el impacto social, cultural y económico del uso de Internet y las tecnologías de la información. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Le hemos seguido la pista en las últimas semanas a qué va a ocurrir con uno de los temas que también fue parte de la cuenta pública, Sala Cuna Universal. El gobierno va a presentar indicaciones. Dicen que van a buscar eliminar el castigo a la contratación femenina, ingresará a los puntos legislativos durante el 15 de junio. De esta manera se busca ver la gradualidad del sistema, entre otros cambios. Vamos a conversar de cómo va esta iniciativa, qué tantos cambios ha tenido hasta ahora. Estamos aquí en Lo que queda del día en Cooperativa con la ex subsecretaria de la Niñez, entre marzo de 2023 y marzo de 2026, Verónica Silva. ¿Cómo está, Verónica? Bienvenida. Hola, bien, muchas gracias. ¿Cómo ha seguido usted la evolución de esta iniciativa? Y también sería interesante, Verónica, partir por el estado del arte cuando usted deja el cargo, digamos, lo que se avanzó en el gobierno anterior, hasta dónde quedó esta conversación. Sí, esta es una iniciativa ya bastante larga que ha tomado más de un gobierno respecto de la Sala Cuna Universal, llamada así Sala Cuna Universal. Es una discusión que no está exenta de complicaciones, no porque falten acuerdos probablemente, sino yo creo que también por un tema de enfoque en términos de qué es lo que es, cuáles son los énfasis que esto tiene, ¿verdad? Y la discusión ha sido, en mi opinión, más larga de lo necesario, precisamente porque hay como dos enfoques que se van encontrando en el camino y que van generando dificultades para poder llegar a acuerdos. Esos dos enfoques tienen que ver básicamente con un enfoque más desde el punto de vista laboral, entendiendo que lo que se trata de hacer tiene que ver con eliminar, ¿verdad?, los incentivos a la discriminación laboral femenina, que es algo que esto de las 20 mujeres, etcétera, que ya todos conocemos. Y lo que podría tener esto como efectos y como impactos en la contratación, digamos, de mujeres. Y creo que esa es como una línea mucho más económica, si usted quiere, respecto de asociar la Sala Cuna Universal principalmente al tema laboral, asunto que es correcto, pero no es completo, en mi opinión, porque también hay un segundo enfoque que ha estado también en la discusión y se ha alargado en las discusiones, que tiene más que ver con la Sala Cuna también como una oferta de cuidado y con una oferta educativa para los niños, y donde el foco, ¿verdad?, o el énfasis tiene que ver con el derecho de los niños a ser cuidados y a tener una educación de calidad. Y eso es lo que durante bastante tiempo ha estado pesando más o pesando menos, y por eso una legislación, que es una legislación que viene de una ley laboral, que es la ley esta de la trabajadora 20, etcétera, que conocemos, del derecho a Sala Cuna, también pasa por educación, que ha sido todo un paso adicional, ¿verdad?, de pasar por educación, porque aquí se juegan varias cosas. Lo que sí es que yo diría que uno de los puntos principales que se han logrado y que yo esperaría que hubiera acuerdo en general, tiene que ver con la, digamos, universalización del derecho a Sala Cuna. Eso significa que también se incorporan
los padres, ¿verdad? Y no, o sea, se termina con el número, pero también se incorporan los padres a este derecho. Por el otro lado, lo que tiene que ver con la corresponsabilidad parental, que también eso es importante. La orientación original de la sala cuna tenía que ver con aliviar la carga que tenían las mujeres de esto. Se crea este fondo, en el fondo de sala cuna, que además es una expresión de corresponsabilidad, porque tiene que ver con una cotización de cargo del empleador, con aportes fiscales complementarios y en fin. Y por lo tanto, esos son acuerdos que yo creo que cifras más, cifras menos, tasas de cotización más, tasas de cotización menos, se había llegado a un buen acuerdo hasta el final del gobierno anterior, sin poder, digamos, concretarlo, pero se había llegado a una cierta, digamos, unidad respecto de que el derecho de los niños a ser cuidados y por otra parte el derecho de los padres, las madres a trabajar y poder tener a los niños con algún sistema de cuidado y de educación inicial eran importantes. Eso no significa que no tenga complicaciones y dificultades, pero más o menos esa es la discusión global del tema. Además, hay varias cosas por ver ahora, ya trayéndolo, ¿cierto?, a la actualidad, Verónica. Por ejemplo, estas indicaciones del gobierno dice que buscarán eliminar el castigo a la contratación femenina. Queríamos ir a ese punto, el actual artículo 203, ¿cierto?, sí, del Código del Trabajo, que exige sala cuna solo a empresas con 20 o más mujeres, que es considerado históricamente como un desincentivo a la contratación femenina. ¿Cómo se podría eso zanjar? ¿Debería el financiamiento de la sala cuna universal desvincularse completamente del contrato de trabajo de la madre? A ver, una cosa es el contrato de trabajo y otra cosa es la inserción laboral. Y eso es bien importante porque lo de las 20... Primero, en tal cual está la ley, ¿verdad?, que es bastante antigua, tal cual es, que fue un avance fundamental en su tiempo, digámoslo, porque en su minuto fue un tremendo avance precisamente de inserción laboral de las mujeres. Estamos hablando de los 50. En realidad, el desincentivo tiene que ver con que el empleador, si tiene más de 20, o sea, 20 o más mujeres en edad fértil, tiene que proveer, en el fondo, los recursos para el financiamiento de la sala cuna de los niños de esas mujeres, ya de los menores de 2 años. Lo que se hace en este proyecto llamado Sala Cuna Universal es que se desconecta el número de personas, o sea, tendría que proveerse el servicio independientemente del número de mujeres contratadas. Y además la idea es que se asocie al número de personas contratadas que tengan hijos en edad de sala cuna. Eso implica también a los padres. Entonces, definitivamente, si se quiere ampliar, o sea, si se quiere desconectar y, digamos, este incentivo incorrecto que hoy día existe, fantástico, eso es lo que se ha estado discutiendo en los últimos 10 años. ¿No? O sea, está muy bien, eso es lo que hay que desconectar. El punto es que eso requiere de un cierto financiamiento, porque amplía muchísimo, ¿verdad?, digamos, el alcance que tendrían que tener los servicios de sala cuna. Allí también uno se pregunta, Verónica Silva, estamos conversando con la ex subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, aquí en Lo que queda del día, con los resguardos pedagógicos también y de infraestructura que se necesitan para que la sala universal proteja el desarrollo socioemocional del niño, un tema que también se ha debatido, que va por otra arista, ¿cierto?, más allá de las cifras. ¿Cómo está en esa parte? Sí, esa es la discusión que yo le comentaba respecto de que hay una discusión desde el punto de vista de la política laboral y también hay una discusión, digamos, también suma a la discusión lo que dice relación con la política de educación inicial, entendiendo que la sala cuna es un espacio donde los niños, por cierto, tienen que ser cuidados, pero ese cuidado tiene que tener unos estándares de calidad y dentro de los estándares de calidad, uno de los principales estándares tiene que ver con el proceso educativo que implica el tener estas salas cuna. Entonces, no es solamente un lugar donde los niños están, es un lugar donde, verdad, tiene que cumplir con muchos requisitos y muchos estándares de cuidado propiamente tal, pero también del componente educativo por la importancia que tiene para los niños menores de 2 años todo lo que es su estimulación oportuna, digamos, el aprendizaje que ellos logran, etcétera. Eso y por eso se llama sala cuna universal, en mi opinión, y no se llama un sistema de cuidado para niños, ¿verdad? Porque lo que en realidad se necesita, para que también estemos súper claros, es que los niños, independientemente si tienen menos de 2 años o no, estén debidamente cuidados.
con todo lo que eso significa. Entonces, la Sala Cuna Universal, si uno lo mira desde la perspectiva del desarrollo de la infancia, la Sala Cuna Universal es una herramienta que permite que se cumpla con el derecho al cuidado de los niños, que incentiva la inserción laboral de las mujeres, por cierto, que produce corresponsabilidad con los padres, pero que es un aporte a un sistema de cuidado infantil más amplio, porque no solamente necesitan cuidado los niños menores de 2 años. Entonces, es un avance muy significativo, pero es incompleto, y en ese sentido es bueno que se avance y que realmente la Sala Cuna pueda estar disponible a todos aquellos que lo requieren. Y desde su punto de vista de cómo está redactado y cómo debe articularse el nuevo sistema público-privado de Sala Cuna, por ejemplo, con redes estatales ya establecidas, como Junji o Fundación Integra. O sea, las redes, digamos, la provisión, vamos a decirlo de esta manera, la provisión pública del nivel de Sala Cuna, porque esto está dentro de la educación parvularia, ¿verdad? Sala Cuna es un solo nivel. La Sala Cuna menor para los niños hasta 1 año y la Sala Cuna mayor para los niños menores de 1 a 2 años. Eso es la Sala Cuna, es un nivel dentro de la educación parvularia. La provisión pública hoy día es muy significativa, muy importante, tiene altísimos estándares de calidad, se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y está disponible. ¿Cuál es el problema que uno podría decir que existe con eso? Es que no necesariamente se cuenta con la cobertura completa a nivel territorial. Cuando uno ve las cifras grandes, parecería que la cobertura es completa, pero cuando uno la desagrega por territorio, hay territorios donde no hay cobertura y en otros territorios donde hay más cobertura que la que se requiere. La provisión privada, que tiene que ver con jardines infantiles que tengan Sala Cuna, es una provisión que no es tan numerosa, o sea, es la pública la que es más grande, más, digamos, de mayor cobertura. Es una provisión que es cara, o sea, que en el fondo implica para una familia, ¿verdad? Tener que, cuando no está el empleador financiando, significa desembolsar una cantidad bien importante de dinero mensual por ese servicio, pero no hay ninguna, desde mi perspectiva pragmática, no hay ninguna forma de poder proveer Sala Cuna Universal si no es en una concordancia entre el sector público y el sector privado. Y por lo tanto, este fondo que se propone, que es un fondo con aporte de cotizaciones del trabajador, con cotizaciones digamos, de cargo del empleador y con aportes fiscales, ese fondo es el que permitiría, ¿verdad?, ir financiando estos servicios de Sala Cuna, más allá de los servicios gratuitos que hoy día provee el Estado, principalmente a través de Junji y Integra. Le agradecemos por esta conversación aquí en Lo que queda del día en Cooperativa a la ex subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, a propósito de el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, que se ha pedido, cierto, que se avance y que es urgente para el país. Muchas gracias, Verónica, y que tenga buen fin de semana. Muchas gracias a usted, igualmente. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Cuando tienes dudas de salud, le preguntas a la inteligencia artificial, chateas los síntomas, chateas los diagnósticos, a lo mejor incluso subes los exámenes. Bueno, probablemente nada de eso sea recomendable y hay varias indicaciones respecto a con qué cuidado, con qué prudencia utilizar la inteligencia artificial cuando se trata de materias tan delicadas como nuestra salud. Pero la inteligencia artificial está allí y quienes analizan y conocen estos fenómenos han estado expresando su preocupación respecto a cuánto estamos apoyándonos en ellas, por ejemplo, también para estas materias. El profesor Sergio Godoy, que es académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, estudia precisamente estos temas, la comunicación en salud, el impacto de Internet a través del proyecto World Internet Project o el WIP, WIP. Sergio Godoy, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gusto escuchar y ahí estar en Cooperativa. Muchísimas gracias por el contacto con Cooperativa. Y lo primero es preguntarte a la pregunta básica, esencial. ¿La gente le cree a la inteligencia artificial o escucha todavía mucho más las indicaciones médicas cuando se trata de su salud? En tema de salud, efectivamente, la principal fuente y más creíble es el personal médico, ¿eh? Y goza de altísima credibilidad. Lo que sí está ocurriendo es que una gran cantidad de gente y en cantidad está consultando Internet adicionalmente, ¿no?
Vemos que nosotros primero hicimos una fase en que preguntamos cualitativamente, hicimos un grupo de discusión en Santiago y en el sur, y una gran cantidad de personas recurre a buscadores, redes sociales o inteligencia artificial. Y después hicimos una encuesta que acabamos de terminar, y en la encuesta nos aparece que casi el 80% de la gente busca información a través de buscadores, y un tercio, un 33% de la población está consultando inteligencia artificial o chatbots para temas de salud, ¿ya? Pero sigue por lejos la credibilidad del personal de salud por encima de todo, ¿ya? El problema es que puede haber una minoría significativa de gente que solamente se está basando en fuentes que no son profesionalmente respaldadas. Entonces, esa es la preocupación. La gran mayoría de las personas, por lo que hemos podido ver, está más o menos habilitada, sabe discernir. Por ejemplo, en la encuesta nosotros aplicamos un cuestionario internacionalmente validado para determinar una habilidad que se llama lideracidad digital en salud, para saber si las personas tienen las habilidades para buscar información en Internet y discriminar si eso les puede servir para mantenerse saludables. Hay un puntaje, y el que se obtuvo, si lo transformamos en una escala de 1 a 7, que es la típica que usamos en el sistema escolar chileno, el promedio nacional, la gente que responde a la encuesta, que fue mayores de 18, sacan nota 5,2. Y esto es muy equivalente a un estudio similar que se hizo comparando Inglaterra, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Es decir, el chileno promedio considera que tiene un nivel razonable de literacidad en salud digital como para poder más o menos discriminar que lo que está viendo le sirve. Me pasa que igual puede haber grupos minoritarios de personas, que minorías significativas, que pueden estar, teniendo una distorsión sobre la información de salud que pueden recoger en Internet, ¿no? Pero otra cosa es cuando la misma información o lo mismo que se presenta en Internet se presenta de manera engañosa, ¿no? Y a veces incluso las personas mejor preparadas no logran distinguir lo que evidentemente son campañas, ya sea como de propaganda, por ejemplo, que sí puede ser un caso, o de desinformación, ¿no es cierto? Estoy pensando en, qué sé yo, alguien que quiere promover algún tipo de... No, digámoslo directamente, los movimientos antivacunas. Esos digamos, desde hacía tiempo, la Organización Mundial de la Salud había dicho que era una de las principales amenazas a la salud pública. No, es buen punto. Mira, yo no estaba pensando tanto en los movimientos antivacunas, porque siento que allí la decisión de la persona está tomada antes de revisar la Internet, ¿no es cierto? Las personas ya tienen una sospecha y por lo tanto van a Internet a confirmar probablemente aquello que ya temían. Pero estaba pensando en, por ejemplo, quienes quieran promover, qué sé yo, remedios milagrosos para dolencias muy largas, uno puede eventualmente caer en eso. Sí, te insisto que la información que nosotros hemos podido recabar da la impresión que es un fenómeno relativamente minoritario, o sea, no es que pueda afectar a más de la mitad de la población, pero insisto que puede haber alrededor de no me atrevo a dar una cifra, pero nos aparece que la gran mayoría de la población sigue confiando esencialmente en el personal sanitario, ¿ah? El estamento médico en particular tiene muy buena fama. Hay otros problemas ahí, que a veces el trato en el lugar, digamos, de la consulta, no entienden las instrucciones, se siente frustrado porque, qué sé yo, hay espera o la atención no es la calidad de atención al cliente, llamémoslo así, el tener que esperar, que a veces la posibilidad de ir a atenderse médicamente, la gente tiene poco tiempo, los tiempos de desplazamiento son largos. Entonces, a veces cuando está una frustración por ese lado, la gente incurre en buscar información por otro lado. ¿Te fijas? Ahora también nosotros en la encuesta nacional aplicamos otro cuestionario internacional que mide el nivel de desinformación en salud, justamente respecto a la autopercepción de no confiar en la información que se encuentra en las distintas fuentes online. Y ahí solamente tengo una referencia comparativa con Estados Unidos y Chile. En la encuesta nos aparece que en Chile el puntaje de desinformación es un poco más desfavorable que en Estados Unidos, ¿sí? Aplicando nuevamente una conversión de escala 1 a 7, en Chile el promedio es 3,8. Es decir, la gente que contestó la encuesta
considera que la información que está disponible online no son capaces de discriminar si es verdadera o falsa, y temen que sea información, digamos, errónea. Ahora, se distingue entre 3 ámbitos de información de salud online. Lo primero son buscadores, el segundo son redes sociales y el tercero son chatbots de inteligencia artificial. En Chile, la fuente de información más desacreditada, a la cual la gente le tiene más temor justamente por el nivel de desinformación, son redes sociales. Curiosamente, en Estados Unidos no es esa la fuente más y le tienen más desconfianza a los norteamericanos. Y después vienen mucho más abajo, con menor nivel de desconfianza, vendría a ser los buscadores de inteligencia artificial. Todavía no se considera que los chatbots de inteligencia artificial puedan dar información falsa. Más bien la gente tiene en Chile una convicción más asentada de que a través de WhatsApp, Instagram, TikTok y ese tipo de cosas, ahí sí que circula información falsa. Ahí hay una oportunidad, un llamado quizás a desplegar mayor información que sea de utilidad pública, que las personas puedan consultar, ya que están navegando para buscar esta información, ofrecérsela. Sí, por supuesto, de todas maneras. Y esto porque justamente hay un alumno de doctorado que está haciendo un trabajo, está a punto de graduarse, y estuve leyendo su tesis ayer, y él está estudiando precisamente los procesos de confianza para procesos de vacunación infantil. Y él también confirma que efectivamente una de las grandes fortalezas del sistema sanitario chileno es la gran confianza que existe en contraste con otros países respecto no solamente al personal médico, sino que la institucionalidad de salud chilena. Él también analizó la inclinación política, él hizo una encuesta también, y no tiene ninguna diferencia si la persona es de izquierda o de derecha y si el gobierno es de izquierda o de derecha. Existe, y es un patrimonio nacional, yo te diría, te refleja una cuestión muy importante del patrimonio general sanitario institucional chileno, que la gente confía no solo en el personal médico, sino que también en las instituciones de salud. Entonces, claramente, una de las conclusiones de todos estos trabajos es que las instituciones tienen que aprovechar ese enorme prestigio que tienen, y un prestigio ganado digamos, legítimamente, con expertise, con buen conocimiento científico, y eso se puede efectivamente aprovechar muy bien para mejorar la salud de las personas, poner información disponible, amigable. A veces ocurre que en el trato sigue la gente prefiriendo la conversación cara a cara, pero ahí es más difícil porque las horas de atención son limitadas, en algunos casos, en algunos centros de salud hay sobredemanda, pero el momento que sí se produce, si además el personal médico sanitario, no solamente los médicos, pueden ser kinesiólogos, dentistas, etcétera, hace mucha diferencia el trato. La persona necesita comprender las instrucciones sanitarias. Muchas veces la gente, tenemos que alrededor de la mitad de los tratamientos la gente los abandona por cansancio, porque no los entiende, porque no les hace sentido. Entonces ahí claramente hay un problema de comunicación, no un problema médico. Se produce un problema médico porque la gente abandona, dice, pero si puedo cambiar el remedio por este otro, o dicen, ya me siento mejor, y deja de ir a la consulta. Y resulta que ahí hay un tema escondido de salud pública importantísimo, y que se hace importante porque no solamente la gente está viviendo más tiempo, sino que la gente se muere de enfermedades crónicas, y las enfermedades crónicas no duelen. Entonces, si uno no le duele algo en el momento, como que se le sale de la preocupación inmediata, que igual hay que atenderse. Los resultados que ustedes tienen a través del WIP, parece que existiera harto espacio aquí para, a lo mejor, programas de seguimiento para tratamientos crónicos, de ir de alguna manera complementando la atención de salud. Sí, de todas maneras. O sea, yo te diría que este es un campo esencialmente inextinguible, porque de partida cada situación de salud está cruzada por distintos factores que la afectan. O sea, solamente en cánceres, un cáncer de mama es muy distinto a un cáncer de próstata. Entonces, las razones o los factores que intervienen en, por ejemplo, prevenirlo o después, una vez que se manifiestan, mantener un tratamiento, son muy distintos, porque afectan a distintas personas con distintos rangos de edad. También tiene que ver con las posibilidades terapéuticas, digamos, es decir, si estás en regiones, el acceso al tipo de atención que vas a poder recibir es distinta que si estás en Santiago, en la mejor clínica, y eres cliente de ISAPRE. Entonces, las circunstancias que hacen
la mantención de la salud en las distintas circunstancias son esencialmente infinitas. Yo creo que para la gente que estudia comunicaciones es un campo absolutamente inextinguible, o sea, no termina nunca. Eso es cuando ya estamos hablando incluso de tratamientos, pero toda la parte preventiva, previa, es absolutamente, digamos, también gigantesca. Una cosa preocupante que a nosotros nos salió a la muestra, a nuestra encuesta, le preguntamos a la gente sobre estatura y peso para poder calcular el índice de masa corporal. Y la verdad de las cosas es que el índice de masa corporal es el índice de qué tan gordo o flaco está. Y nos aparece que la muestra nacional en promedio nos sale un índice de masa corporal que yo imagino esto es más o menos similar a lo que aparece en las encuestas oficiales de salud, de 33,2, es decir, obesidad nivel 1. Es decir, la obesidad a esta altura es un problema de salud pública porque gatilla o está relacionado a un montón de otras enfermedades. Bueno, hay políticas públicas allí que se han desarrollado pensando en eso, estoy pensando en los etiquetados, pero en definitiva o en resumen, Sergio Godoy, lo que queda claro es que hay muchísimo espacio para mejorar comunicaciones en salud, para ocupar la tecnología para mejores comunicaciones en salud. Y los medios como cooperativa que ayudan. Para mayor bienestar también. Muy bien. Sergio Godoy, muchísimas gracias por los minutos aquí en Cooperativa. Bien, muchas gracias. Mucho salud y manténganse saludables. Muchas gracias. Sergio Godoy, de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y responsable del proyecto WeForward Internet Project. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. La seguridad en el país fue uno de los ejes de campaña de José Antonio Kast, antes de llegar, por supuesto, a la presidencia de la República. Ha habido cambios en el Ministerio de Seguridad, ha estado también durante esta semana en el centro del debate el plan y la manera en que se va a encarar este tema por parte de Martín Arrau, nuevo ministro de la cartera. Parte de los temas que vamos a conversar con Hulda Omar Figueroa, él es coordinador del área de estudios en justicia del Centro UC Justicia y Sociedad. ¿Cómo está, Hulda? Bienvenido a esta conversación aquí en Lo que queda del día. Muy bien, Rafael, gracias por la invitación. El contexto actual, Hulda, de la seguridad dentro de las principales preocupaciones en el país, ¿de qué manera cree que desde el 11 de marzo a la fecha el actual gobierno ha podido concentrarse en el plan o en la agenda, si tomamos como referencia, ¿cierto?, que ha habido allí un cruce político y salió la ministra y salieron las dos personas que encabezaban las subsecretarías? Sí, a ver, evidentemente para nadie es sorpresa que ha habido un proceso de instalación que ha estado bien marcado en dos etapas, digamos, por dos ciclos de autoridades, digamos, originalmente la ministra Steiner y el equipo de subsecretarios que asumió, digamos, posiblemente dado los bagajes profesionales, digamos, principalmente la ministra y la subsecretaria que venían del mundo de la fiscalía, que si bien es un ámbito que se vincula a la seguridad, es, digamos, un aspecto muy, muy particular, es un árbol dentro de un bosque mucho más grande. Eso probablemente dificultó para ese equipo el poder comprender, digamos, la magnitud del fenómeno del cual se tenían que hacer cargo, y bueno, como fue de público conocimiento, eso generó bastantes descoordinaciones, distracciones, digamos, en cuestiones que no tenían necesariamente que ver con la tarea, digamos, de llevar a cabo los primeros movimientos en materia de seguridad, y eso ha contrastado con la llegada del ministro Arrau, que si bien él no es un experto en seguridad, sí es una persona, digamos, con una formación en la ingeniería y que por lo tanto entiende bastante de procesos, de indicadores, digamos, y precisamente este es un ministerio, el de seguridad, que en su diseño legal incorpora bastante de estos elementos, y eso posiblemente le ha facilitado bastante el poder comprender rápidamente el funcionamiento y hacia dónde hay que orientar el ministerio. Y allí hay una reorientación, un nuevo comienzo a partir de ahora que desde lo político al menos ha logrado destrabar, estima usted, el diálogo con la oposición, con los actores también de la justicia, digamos, en el país, con los funcionarios y funcionarias que están a cargo de eso. Sí, claro, rápidamente, y de hecho esto queda bastante en evidencia con una de las primeras declaraciones del ministro donde
rápidamente él, digamos, no solo porque es una obligación legal del ministerio, digamos, el ceñirse a la política nacional de seguridad pública, sino que también porque dicha política justamente fue articulada en esta lógica que yo planteaba hace un instante, ¿no? De indicadores, metas, resultados medibles, ¿verdad? Entonces, rápidamente él, por su formación, probablemente lee que este es un instrumento de gestión que le va a ser útil, y eso evidentemente le allana la ruta política en la medida que ese instrumento también goza de cierta legitimidad transversal en el mundo político. Estamos conversando con Hulda Omar Figueroa, coordinador del área de estudios en justicia del Centro UC Justicia y Sociedad. Hulda, respecto también a la manera en que parte esto, hablando de que en Chile hay un plan. Claro, viene del gobierno anterior, pero que en el fondo hace ver el ministro Arrau al llegar de que hay un plan y que se está desarrollando. Esa posibilidad, ¿cómo la ve? Y también desde el punto de vista de los contenidos que tiene ese plan. Sí, a ver, acá hay que hacer una distinción que es ligeramente técnica, no quiero caer en exceso de tecnicismo, pero en rigor el instrumento que fue elaborado, digamos, el año 2025 y que tiene vigencia hasta el año 2031, es la Política Nacional de Seguridad Pública, ¿ya? En gestión pública las políticas son instrumentos de más largo plazo que establecen directrices generales, grandes objetivos, digamos, que normalmente son consensuados de manera transversal y son una hoja de ruta más amplia, de más largo plazo, ¿no? Una política de Estado, diríamos nosotros, y lo que se le mandata hacer a cada administración, a cada gobierno, es un plan, y un plan en definitiva son medidas, acciones de más corto plazo, digamos, que aspiran a ser ejecutadas dentro del periodo de gobierno, y eso es precisamente lo que ha estado presentando el ministro en los últimos días en el Senado, en la Cámara de Diputados. Bueno, primero el presidente en la cuenta pública dio algunos indicios de los lineamientos más generales del plan, digamos. Entonces, básicamente esa es la articulación que tiene que tener el plan y la política. Y allí, esta mirada de la Política Nacional de Seguridad Pública, ¿está, estima usted, el escenario? Se habló de esto a propósito de la exposición, de las jornadas de exposición del ministro Arrau en el Congreso, de cómo, usando una frase que siempre se hace en política, cómo sacar esto de la moneda, cómo sacarlo del gobierno de turno, ¿cierto? Y que la Política Nacional de Seguridad Pública mantenga esa condición con planes a 6 años como el que se está desarrollando ahora. Sí, bueno, esa es su aspiración, ese es su diseño. De hecho, si uno lee la política, los temas, digamos, para cualquier persona que más o menos sepa de seguridad y de justicia, no son ejes, digamos, sorprendentes, digamos, son los aspectos que cualquier política de seguridad debe tocar. Simplemente lo que hace, digamos, es declararlos, articularlos en torno a objetivos, a ciertos lineamientos y a ciertos plazos, ¿no? Y lo que se espera entonces es que los planes, digamos, con los legítimos énfasis que los distintos gobiernos pueden ir haciendo respecto a las formas o las acciones o las prioridades para llevar a cabo la política, los declare, digamos, los explicite, digamos, y en definitiva pueda dar cuenta de cuál va a ser la hoja de ruta específica de estos 4 años sin perder de vista el largo plazo, ¿no? Las políticas de Estado justamente tienen esta virtud de que permiten que distintas administraciones puedan, con sus legítimos énfasis, ir empujando, digamos, esta aspiración, esta estrategia de más largo aliento, que es la que se ha definido transversalmente en la política de seguridad. Estamos conversando de seguridad, de justicia con Hulda Omar Figueroa, coordinador del área de estudios en justicia del Centro UC Justicia y Sociedad. ¿Está más claro hoy que hace un tiempo qué se va a hacer en seguridad? ¿Sirvió esto también para llevar el debate, cierto, a la agenda pública, conocer que hay 3 ejes, que hay 26 proyectos? ¿Qué nos puede decir de eso, del contenido, de lo que la gente dice ya, pero qué se va a hacer? Sí, a ver, absolutamente hay mayor claridad que hace 2 semanas con posterioridad a la llegada del ministro Arrau. ¿Ya? Ahora, el plan, digamos, se ha ido, a lo menos a los ojos de la opinión pública, ¿no? Se ha ido conociendo un poco progresivamente, digamos, se han ido haciendo bajadas, ¿no es cierto? Primero
digamos, los ejes, luego algunas acciones un poco más concretas, digamos, todos los días estamos conociendo más detalles de las principales medidas, ¿no? El registro de vándalos, la modernización de la carrera de Carabineros de Chile, algunas cuestiones en materia penitenciaria, ¿no? Las intervenciones en barrios críticos. Ahora, es esperable, digamos, y claro, efectivamente se perdieron los primeros 69 días donde probablemente a esta altura ya deberíamos tener más claridades, pero bueno, esperamos que con el paso de los días vayan ingresando los proyectos de ley, se vayan dando a conocer los diseños de los distintos planes y programas que se han anunciado y en base a esa información obviamente se pueda tener una mirada más precisa respecto de los contornos del plan en su conjunto. Ahora, respecto a cuánto es continuidad, cuánto es nuevo, si bien cierto, nos planteaba usted y estamos todos de acuerdo en que esto es una política nacional, en fin, pero ¿cuánto hay de continuidad de lo que se venido trabajando y si se le está inyectando algo nuevo acá después de la exposición del ministro Raúl? A ver, obviamente lo novedoso siempre va a estar en los énfasis, digamos, en cuáles de los aspectos de la política se priorizan por sobre otros aspectos, digamos, que toman un segundo lugar u otros respecto de los cuales definitivamente se ha anunciado, al menos hasta el momento, bastante poco, ¿no? Lo que se ha priorizado con bastante fuerza tiene que ver con una serie de acciones que apuntan a intervenciones de carácter más bien policial, ¿no? Se ha puesto el foco bastante fuerte en las estrategias que tienen que ver con el control de los territorios, pero basados principalmente en estrategias de carácter policial. Se ha hecho menos énfasis, en las últimas intervenciones ha aparecido un poco más, pero con menos detalle, digamos, estrategias que tienen que ver con cuestiones vinculadas a la prevención temprana, a, digamos, la recuperación de los barrios, a las intervenciones de carácter más bien urbano, un aspecto que, digamos, ha aparecido mucho menos, digamos, muy tangencialmente y que es muy relevante, tiene que ver con la atención y la protección a las víctimas de los delitos, digamos, y un ámbito que definitivamente no ha aparecido y que ha ido cobrando mucha relevancia como fenómeno digamos, delictual, tiene que ver con los hechos vinculados a la violencia interpersonal, a la violencia, ¿no es cierto?, no solo que ocurre al interior de las familias, digamos, a la violencia intrafamiliar, sino que también a la violencia de carácter sexual, digamos. Esos son hechos que durante los últimos 5 años, claro, si lo miramos en comparación a los problemas que hemos tenido en materia de crimen organizado, que han algo invisibilizados, digamos, pero solo por dar un dato en materia de delitos sexuales, digamos, hay incrementos de un 20-25% en la frecuencia, magnitudes similares en la violencia intrafamiliar, digamos, y respecto de eso, que también es algo que afecta a las familias de manera muy, muy sensible y muy transversalmente, se ha hablado menos, digamos, en el contexto del plan. Ahora, respecto también a la relación histórica en el país, ¿en qué pie está hoy esta relación de índices de temor versus criminalidad efectiva? Y hasta qué punto también esto tiene que ver, ¿cierto?, con la política pública en materia de seguridad. ¿Qué tanto influye el índice de temor más allá de lo que diga la criminalidad efectiva? Sí, a ver, el índice de temor es un indicador que es bien relevante, ¿no? En la academia se habla de esta idea de la inseguridad objetiva y la inseguridad subjetiva, digamos, y cuando se hace referencia a la percepción de inseguridad o la inseguridad subjetiva, evidentemente es un indicador importante porque lo que perciban las personas, más allá que tenga o no un correlato en la criminalidad en un sentido objetivo, es relevante porque modifica sus comportamientos, porque afecta la confianza en las instituciones, digamos, y en definitiva porque afecta la calidad de vida de las personas, ¿no? Ahora, hay varias razones por las cuales uno podría sostener, digamos, en Chile hay índices especialmente altos de percepción de inseguridad y especialmente desacoplados a la criminalidad objetiva, ¿no?
Lo primero tiene que ver con el hecho de que si bien muchos delitos han disminuido en su frecuencia, han aumentado en cambio en su violencia, digamos. En muchos barrios tenemos antecedentes, digamos, de que hay más uso de armas, hay más balaceras, digamos. Entonces, todos esos elementos, digamos, que deterioran la calidad de vida de los barrios, obviamente que afectan la sensación de inseguridad de las personas. Pero otro elemento bien importante tiene que ver con la calidad de la respuesta del Estado, especialmente hacia las personas víctimas de delitos, ¿no? Un elemento que se ha visto en la investigación que afecta la confianza de las personas en la justicia, en definitiva, y en las instituciones, es en qué medida reciben una atención oportuna, con información, con prestaciones, digamos, no solamente con apoyo legal, sino que con apoyo psicosocial, digamos, cuando son víctimas de delitos, y ese es un ámbito en el que estamos bastante al debe. De hecho, si uno hace una evaluación, digamos, de qué tan eficaz es el sistema de justicia en dejar a las personas en prisión preventiva, en condenarlas, en enviarlas a la cárcel, uno más o menos rápidamente se da cuenta, más allá de las percepciones a nivel de opinión pública, que el sistema lo hace relativamente bien, digamos, en esos aspectos, pero donde todavía tenemos bastantes déficits es en cómo atendemos a las personas víctimas de delito, y finalmente la percepción que tienen muchas de las personas respecto de cómo funciona la justicia tiene que ver con cómo han sido atendidas, y en la medida que son mal atendidas, digamos, eso no solamente las perjudica en su calidad de víctimas, sino que las personas denuncian menos, tienen menos probabilidades de mantenerse adheridas al procedimiento penal, y eso evidentemente también afecta la calidad y las probabilidades de obtener condenas y obviamente afecta al sistema de seguridad en su conjunto. Estamos conversando aquí en Lo que queda del día en cooperativa con Hulda Omar Figueroa, coordinador del área de estudios en justicia, Centro UC Justicia y Sociedad. Finalmente, el registro de vándalos, ¿de qué manera puede influir en esto? ¿Cuál va a ser el rol en específico que va a tener? Y también ha presenciado, me imagino, el debate político. Algunos acusan que hay un clasismo a la hora de discriminar lo que podría ser, por ejemplo, quitarle beneficios a una persona o a otro de acuerdo al estatus social que tengan. Sí, a ver, el registro de vándalos es una mala solución a un problema que es real y que tiene que ser abordado, digamos, de manera seria y con evidencia, ¿ya? Efectivamente, las personas que viven en los barrios y que padecen, digamos, o son objeto o conviven, digamos, con incivilidades, con personas que toman alcohol en la vía pública, ¿verdad? Rayan, digamos, el espacio público. Eso genera incomodidad, genera miedo en las personas, ¿ya? Y es un problema que está bien diagnosticado. El problema es que la respuesta no es la adecuada, ¿ya? No es eficaz, digamos, para reducir ese tipo de comportamientos, el incorporar a esas personas a registros, ¿ya? Ni tampoco, que es un elemento separado que se suele meter, digamos, dentro del discurso público, dentro de la misma juguera, que como consecuencia de ese registro las personas pierdan derechos sociales, ¿ya? Precisamente esas son dos medidas que en la evidencia internacional está bastante demostrado que generan el efecto contrario, ¿no? O sea, las personas, en la medida que son más excluidas, digamos, de las actividades prosociales, tienen precisamente más probabilidad de iniciar o persistir en trayectorias delictivas o, en definitiva, ser reclutadas por organizaciones criminales, ¿no? Se habla mucho del problema del vínculo entre la deserción escolar, ¿verdad?, y la participación en bandas o en actividades criminales. Bueno, aquí estamos haciendo algo parecido, ¿no? O sea, estamos impidiendo, digamos, mediante un castigo que supuestamente genera un efecto disuasivo, que eso también está demostrado que no ocurre, digamos, condenando en definitiva a una persona a verse cada vez más excluida de las actividades prosociales y por lo tanto siendo más probable que se vincule a organizaciones criminales. Entonces no conseguimos el problema, o sea, no conseguimos solucionar el problema que buscamos atacar y por el contrario lo agravamos, digamos, y lo que hacemos en cambio es que esas personas se vinculen a organizaciones criminales. ¿Hay experiencias en el extranjero eficaces para hacerse cargo de estas situaciones? En general, lo que ha mostrado resultados son lo que se llaman intervenciones mixtas policía-comunidad. O sea, en alguna medida, digamos, estas conductas reciben
alguna clase de sanción bastante menor, pero lo relevante más bien es que a través de la información que va recolectando la policía de estos casos se generan estrategias a nivel de, en nuestro caso, lo que serían los municipios, digamos, de intervenciones barriales, ¿no? O sea, yo me hago cargo de las condiciones del barrio que hacen que las personas rayen ciertos muros o ciertos espacios en la ciudad. De hecho, en general, si uno solo realiza intervenciones policiales, lo que consigue es que puede provisionalmente sacar a las personas del lugar, pero llegan otras personas, digamos, a cometer las mismas conductas y de nuevo no solucionamos el problema. Lo importante es conocer el barrio, es hacer intervenciones de carácter más bien ambiental. Hay experiencia de sobra, digamos, en Estados Unidos, en España, en muchos países latinoamericanos incluso, donde se han implementado este tipo de estrategias y se han hecho mucho mejor cargo del problema que con la solución que se está planteando en estos momentos. Le agradecemos por esta conversación a Hulda Omar Figueroa, coordinador del área de estudios en justicia del Centro UC Justicia y Sociedad. Gracias, Hulda, y que tenga un buen fin de semana. Nada, Rafael, muchas gracias a ti y a los auditores de Cooperativa. Muchos hablan de Yamal, de Messi o de Cristiano, pero solo las leyendas. Hablamos de... No pain, no game, así dice esta canción en Argentina que sigue cada día teniendo más visualizaciones, es cada vez más escuchada. ¿Sabías que un futbolista neozelandés pasó de tener cerca de 4.000 seguidores a más de 4 y camino a los 5 millones en Instagram en solo unos días previo al Mundial 2026? Se trata de Tim Payne, un lateral derecho, cumplidor, así se le define, de 32 años, juega en el Wellington Phoenix. Se convirtió en fenómeno viral más grande de la Copa del Mundo previo a que comience gracias a un experimento social. ¿Cuál es el origen? El influencer argentino Valentín Scarsini, @elscarso, propuso un reto a su comunidad: buscar al jugador menos conocido que va a estar en el Mundial y hacerlo famoso. Revisó perfiles y eligió a este defensor neozelandés. En menos de 24 horas, Payne llegó a los 700.000 nuevos seguidores. Luego siguió subiendo, incluso en toda Latinoamérica, para luego llegar también a Europa, a Oceanía, por supuesto, su continente, y sumar ya millones de personas. Incluso su familia, su esposa, se sumaron a cantar esta canción que habla de que será el nuevo Di María en el Mundial. Nuevo nombre, la historia de un rey. Payne reaccionó subiendo un video agradeciendo el apoyo. Habló poco en español, pero dijo que lo estaba practicando. Y conoció en persona a El Escarso, el influencer que hizo explotar sus redes sociales en Florida, en la concentración. Ya está Nueva Zelanda instalado en Estados Unidos. Van a debutar en el grupo G junto a Bélgica, Egipto e Irán. Pero Payne ya clasificó y ya ganó, al menos en el Mundial de las redes sociales. Veremos cómo anda en la cancha cuando comience esto de verdad. Cuando vaya a empezar a jugar, el estadio lo va a apoyar. Él no juega para alargar, jugador de este mundo mundial. Argentina lo hizo viral, desde Chile hasta que acaba el mar. Toda Europa lo va a cotizar, de seguro no va a hacer soñar. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde, en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.